computador. Hola amigos, un saludo especial para todos una vez más de la familia de la comunidad Generación Cristo. Generación porque nos consideramos que estamos dentro de un espacio de la historia, como la generación X, la generación de los millennials. Nosotros creemos que Dios nos ayudó a colocar este nombre porque somos una generación atemporal, una generación que puede dar una respuesta a las necesidades del hombre, a las problemáticas del hombre. Creemos que la espiritualidad y el mensaje de Cristo siguen siendo totalmente relevantes, no solamente como una promesa espiritual que tiene réditos en la eternidad, sino como el modelo perfecto para que el ser humano pueda convivir en sociedad, en esta temporalidad, en este siglo, donde se desarrolla su vida, las sociedades y las familias. Estamos seguros que para Dios es muy importante este episodio llamado vida. No es simplemente un olvido, una renuncia a un bienestar a expensas de una promesa en la vida eterna. La vida eterna es una expresión todavía incomprensible para el ser humano. Todavía no logramos entender todas estas metáforas que vamos a ir allá, que vamos a estar acá, que nos vamos a parecer a Él, que seremos semejantes a Él, que estaremos en cuerpos glorificados. Eso todavía es incomprensible. A la mente humana no logramos tenerlo claro, aunque nos hagamos algunas figuras que nos han colocado en la mente a la hora de leer. Pero sí sabemos que el ser humano, en la medida en que en este espacio llamado vida se acerca a Dios, tiene un nivel de luz más grande y va a poder encontrar un desenlace final maravilloso en una vida que para nosotros es la gloriosa, la inmortalidad, es una palabra que nos gusta, pero porque resuelve la temporalidad. Pero Dios no es mortal, por eso esa palabra a Él no lo sorprende, para Él no tiene valor en la escala de algo que, la inmortalidad. Como los milagros existen para los mortales, para Dios no existen los milagros, ese es su estado natural, porque su estado natural, milagro es cuando se rompen las leyes naturales, y Él no está supeditado a las leyes naturales. En la medida que vamos entendiéndose esto y nos vamos acercando a Dios y conociendo que su amor supera todo concepto, todo miedo, nos vamos liberando de esas inseguridades, de esos temores, de esos prejuicios, y nos damos cuenta que Él tiene para nosotros un propósito. Ayer pensaba que esa palabra que le decimos a todos, que Dios tiene un propósito para ti, parecía un cliché. Lo llegué a pensar alguna vez, pero no, hoy más que nunca estoy seguro que una sola vida humana hace parte del propósito de Dios. Y si solo hubiese una vida humana y fuese la tuya, Dios trataría todo su propósito con el mismo nivel, aunque solo fuera tu vida. Eres incalculable, invaluable, incomparable. Como lo dice, no se podría comprar tu vida ni con todas las riquezas de este mundo. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta. A veces nos perdemos en el día a día por el sistema, por los estereotipos, todas esas cosas que nos dijeron que se necesitaban tener para poder ser exitoso. Desde niño corremos como mendigos al preescolar, a la primaria, después que a la universidad, después que al trabajo, al buen puesto, a todo eso que está ahí, que en alguna medida está bien, pero cuando eso se vuelve el todo del hombre, cuando eso es lo que dota de sentido y significado en la vida del hombre, cuando esa es la aspiración del hombre, el hombre es muy frágil, porque eso se va al día menos pensado. La seguridad en este mundo es irreal. En cualquier momento, el que estaba bien ya no está bien. El que estaba saludable un día no está saludable. Una pandemia, un virus, una enfermedad, una crisis, una economía. No hay nada seguro en este mundo. Y si la seguridad nuestra está basada en este mundo, vamos a ser muy frágiles. Siempre vamos a estar frágiles. Seguramente debemos aprovechar cada minuto que tenemos en la vida,
porque es lo que nos queda para capitalizar. Las enseñanzas que están en la escritura son muy poderosas. ¿Por qué? Porque la psicología, las neurociencias, se ha tomado mucho tiempo en hablar de las inteligencias, ellos los llaman las inteligencias personales, que es la inteligencia espiritual, la inteligencia social y la inteligencia emocional. Fue lo último que estudié en un libro de psicología. Lastimosamente se demoraron mucho en enseñarlo, pero aquí en Generación Cristo hace como 6 años o tal vez más estamos enseñando las inteligencias superiores. Ya Dios nos había mostrado eso, que sí existen unos modelos diseñados por Él para que nosotros aprendamos a relacionarnos. Si existe un miedo social, si tú haces un análisis de cuáles son tus temores y te quedas escribiendo, bueno, ¿yo a qué le temo? ¿Y qué cosas debería hacer para cambiar mi realidad? Que si quisiéramos como un análisis, diría, ¿por qué yo no transformo mi realidad? ¿Por qué no soy un evangelista? ¿Por qué no mejoro mi economía? ¿Por qué? Absolutamente todo se regula bajo esas 3 dimensiones. Bajo la inteligencia social, tenemos un miedo social muy grande y todo lo hacemos a través de personas. Nos casamos con una persona, venimos de personas, le compramos el mercado a personas, las personas nos dan trabajo, ganamos el dinero con personas. Todo, absolutamente todo, se mueve bajo el aspecto de lo interpersonal, que es la inteligencia social, que es lo que se llama amar al prójimo dentro de la perspectiva bíblica. Y lastimosamente ahí estamos perdiendo un capítulo porque tenemos muchos miedos que nos colocaron el sistema, el modelo educativo, todos estamos involucrados en esto, nosotros mismos con nuestros hijos, no hagas esto, no corras, qué miedo, que no vayas por allá, no camines por calles oscuras, no hables con desconocidos, casi que nos pusieron en una bolita de cristal y hoy cuando estamos adultos todavía somos capaces de quedarnos en las casas pasando necesidades cuando si tú como un libro que muy común del que conversamos con algunos de ustedes es, ¿qué pasaría si no tuvieses miedo social? ¿Qué pasaría si no te diera pena? Qué pena pararme en la esquina a poner ese puesto de arepas. Qué pena empezar a llamar a las personas a venderles algo. Qué pena, qué miedo, qué dirán, qué culpa, qué vergüenza. Solo pensemos en qué pasaría en tu vida y en la mía si eso desapareciera, si lo fuéramos conquistando, si lo convirtiéramos en lugar de una amenaza en una oportunidad. Las cosas cambiarían de una manera impresionante. Hasta tendríamos una salud emocional y mental grandiosa. Seríamos libres de toda esa cantidad de prejuicios y de estereotipos. Bueno, la buena noticia es que, y lastimosamente cuando yo escucho por las redes, la gente habla de que no te juntes con personas tóxicas, que no te juntes. Yo difiero un poco de eso porque eh, es todo lo contrario. Necesitamos ser luz. O sea, las redes están hablando de que si te dicen que no te importa. No, si estamos todos en este desafío llamado vida, deberíamos estar muy pendientes de eso. Quiero leerles un verso que está en Primera de Juan 4:18. Y esto me parece fascinante. Dice, donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo. Pues el miedo supone el castigo. Por eso si alguien tiene miedo es que no ha llegado a amar perfectamente. Wow. Un libro que estoy leyendo ahora que dice Entrena tu mente, escrito por una neurocientífica extraordinaria, Ana Ibáñez. Ella explica que definitivamente el ser humano necesita amarse. Escuchen esto, es que me parece contarles esto con tanta alegría, con tanta fuerza. Ella dice, el ser humano necesita volver a amarse a sí mismo y amar a la otra persona. ¿Cómo les parece? Nosotros llevamos aquí mucho tiempo hablando de esto. Yo le agradecí a Dios que Él nos ha venido mostrando, iluminando este camino con años de anterioridad a lo que la neurociencia ha querido explicar. Ya explicaba dice que el mejor regalo y más egoísta que un ser humano puede darle al prójimo es amarse a sí mismo y perdonarse a sí mismo. Es una frase de Aristóteles. Pues es justamente lo que nos enseña la palabra. Ama a Dios, al prójimo como a ti mismo. Por eso quisiera decirles a todos los que hacen parte de esta comunidad
que nos llenáramos de un orgullo, de una alegría, de decir, wow, estamos en una escuela, es la escuela de Dios, es la escuela para la vida y no necesitamos que la neurociencia nos lo enseñe, nos lo va a confirmar. Y yo le decía a mi hija ayer, entre, entre mi fe se fortalece más con la ciencia que con la religión. Hoy tengo una fe más poderosa, más grande, más segura, cuando logro interpretar y entender muchas cosas, que son simplemente creer a lo que mis líderes me enseñaron en su momento. Generación Cristo es un lugar de libertad, donde las personas pueden proponer, disentir, no estar de acuerdo, contribuir al crecimiento y también pueden ejercerlo como una oportunidad para conquistar los miedos. Y es lo que estamos leyendo. Dice, donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Cuando el mensaje de Cristo llega a una persona, hay una palabra que el mundo tradicional o la sociedad tradicional dice, lo único que no tiene solución es la muerte. Y es verdad hasta que no tengamos este conocimiento. Es verdad. El hecho de que yo no sepa que la atmósfera funciona con algunos componentes no quiere decir que la atmósfera no me esté beneficiando. Yo no necesito saber el componente de la fotosíntesis ni cómo funcionan las cosas. Y por eso Dios no me priva de yo disfrutar de las cosas. Esas son leyes dadas por Dios. Pero si yo puedo conocer esto, si yo puedo entenderlo, puedo tener un nivel de libertad muy grande. Y el miedo, como nos lo han colocado, miedo, miedo, miedo. No tengas miedo, es una expresión que se le dice mucho a los niños. Y el miedo es un aliado para nosotros. Quiero dejarles una frase hoy. El miedo es la puerta a lo siguiente que estás buscando y necesitando. Pero cuando lo vemos y le escapamos, escapamos de la oportunidad. El miedo no se puede eliminar. No es acertado ir a un taller donde te digan, te vamos a enseñar a eliminar el miedo. No, no, porque eso sería como, te voy a eliminar la facultad de respirar. El miedo es parte de nuestra vida. Es una de las emociones con las que nos equipó Dios para que pudiésemos sobrevivir ante las circunstancias. Claro, cuando yo predicaba hace muchos años, asociaba al miedo desde un punto mitológico, pero cuando entendemos que el miedo puede ser mi mejor aliado en el proceso en que detrás del miedo siempre hay una noticia. ¿Por qué tengo miedo? Porque mi cerebro me dice, cuídate de hacer eso. Pero si ese miedo estaba enfocado en lo social y nosotros aplicamos la palabra de Dios, amar al prójimo, amar al prójimo. Si decimos yo amo al prójimo, yo me amo a mí, yo me admiro, yo soy bueno, yo soy genial, yo soy maravilloso porque puedo ver, yo sé cocinar, yo sé hablar con mis hijos. Has visto tantas cosas negativas en ti que ya no te amas, ya no te valoras, ya no eres consciente de que eres genial y que así fuera solo tú representarías a Dios a pesar de los malos aprendizajes. Cuando nos aprendemos a amar de esa manera, como lo dice el primer mandamiento, ama a Dios, ama al prójimo y ama al prójimo como a ti mismo. Casi nunca hemos hablado del vínculo del amor. Las dos emociones más poderosas que tiene el corazón del hombre son el miedo y el amor. Escuchen esto, el miedo y el amor. Pero miren lo que estamos leyendo acá. ¿Por qué hay miedo? Porque el miedo se da por el desconocimiento del futuro. El miedo se da porque nos atemoriza no tener certeza, seguridad y confianza. Nuestro cerebro nos genera miedo cuando no sabe que detrás de algo hay bienestar. Nuestro cerebro nos pone miedo cuando tenemos inseguridad de que algo lo podamos lograr. Por eso este mensaje es tan poderoso, porque cuando nosotros tenemos la fe suficiente y la fe nos da la certeza en el presente de que Dios ya está interviniendo, no es que Él va a intervenir, es más preciso, Él ya intervino, pero además tengo esperanza que las cosas van a cambiar en algún momento. Mi neurogénesis cambia automáticamente. Esto está tan bien diseñado, este mensaje de Cristo,
Claro, nosotros lo entendemos desde el punto de vista de la fe, pero poco a poco, cuando nos aprendemos a conocer, el miedo no se puede eliminar, el miedo se debe habitar, se debe cohabitar con él. Yo quisiera dejarles en el corazón que identificaran dos o tres cosas a las cuales ustedes les tienen miedo, que seguramente una de ellas es la prueba social. Ay, qué miedo hablar en público, qué miedo salir a vender mi producto, qué miedo salir a evangelizar. Que pudiésemos identificar esas tres cosas y se las pusiéramos a Dios como un sacrificio vivo y le dijéramos, Dios, ayúdame a conquistar estos tres miedos y empezáramos poco a poco a conquistarlas. Decirle, a mí me da miedo coger un teléfono y llamar a alguien en frío. Sí, decirle, por un ejemplo, voy a llamar a Winston, decirle, Winston, buenos días, ¿cómo está? Y practicar. Hermanos, por favor, tomen esto de la manera práctica. Identifiquen sus miedos, esos miedos que los frenan, que los inmovilizan, que está haciendo que hoy quizá vivamos una realidad que no nos merecemos y que podemos pensar que es el diablo, que es la situación, pero somos nosotros mismos. Hay personas que están encerradas en sus casas hoy, que no han salido a hacer algo porque no saben cómo hacerlo. Yo escucho comentarios como, tú no puedes ayudarle a alguien a conseguir un trabajito, pero es que ella solo sabe hacer esto. No, hermanos. Hoy el mensaje de Dios es, hagamos sentir orgulloso a Dios con nosotros. Pensemos, ¿por qué tengo estos miedos? Porque a mí me da miedo hablar en público, porque a mí me da miedo llamar a alguien, porque a mí me da miedo abordar a alguien, nada más en mi conjunto residencial, salir y saludarlo, sonreír. ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué son estos miedos? Y aquí hay un mensaje muy poderoso de Cristo en esta mañana. Dice, te está faltando entender que tú eres Cristo, que tú ya naciste de nuevo, que a lo que más tú le temes, que es la muerte, en la experiencia de Dios, ya está resuelto, ya está resuelto, todo está resuelto. En Él estamos completos. Solo hay un episodio que nos separa de Él y es morir. Es decir, que morir no es un castigo, ni morir es la pérdida. Algunos filósofos muy avanzados dicen que la muerte es la que le da sentido a la vida, porque es la que te nos emancipa de esta temporalidad. Es como un trampolín, cuando podemos sentarnos a relacionarnos con Dios y decirle, Dios, haz que la muerte para mí sea un episodio donde yo sepa que con Él me encuentro contigo. Ayúdame a evitar esto. Esta sociedad necesita una generación que conquiste sus miedos, que los administre, que hable con el miedo, que tú seas tu mejor amigo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes 50, 60 años? ¿Cuántas veces? Coge un cuaderno y anota todas las veces que has salido avante. ¿Cuántas circunstancias en algún momento lo pensaste que no las ibas a lograr? Has llegado hasta acá. Mira todos esos momentos de los cuales te sentías orgulloso desde niño. Recuérdalos, tráelos a memoria. Habla de tú mismo. Dialoga como si Dios estuviera contigo. Haz una sinfonía para que podamos entender esto que está diciendo acá. El amor echa fuera todo miedo. El amor a Dios ama a las personas. Debemos perdonarnos a nosotros. ¿Por qué me disgusto tan rápido con las personas? ¿Por qué siento miedo por las personas? No se ha predicado este mensaje así. Alguien diría, uy, pero ¿por qué nos enseñan esto? Porque tú no te vas a relacionar sino con Dios, con personas y contigo mismo. Así que esa es una mega habilidad que debemos desarrollar. Pero primero contigo mismo. Conviértete en tu principal amigo. Háblate. Bueno, Gio, ayer le decía esto a mi familia que el primero que puso eso en práctica fue Dios. Él se habló a sí mismo. Bueno, vamos a hacer algo bien extraordinario. Vamos a hacer al hombre, ¿cierto? Él se hablaba a sí mismo. Es un ejemplo. Él era su mejor amigo. Hoy yo quiero invitarte a que te conviertas en tu mejor amigo. Nosotros tenemos dos conversaciones, ¿sí? Una conversación que se llama ego o se llama carne, que es la que te está diciendo que tú no calificas, que tú, todo lo que a ti te atemoriza, él te lo recuerda, pero es porque él no sabe cómo manejarlo, él necesita un guía, un pedagogo.
Conviértete sé tu mentor, tu pedagogo, oriéntate. Sí, Gio, eso te pasó, pero tú tenías 35 años, ahora tienes 53. Mira todas esas cosas que Dios, de las cuales te ha guardado. ¿Te acuerdas de ese día, esa noche de la vesícula, que casi tiras la toalla, pero Dios te ayudó? Y si hace poquito saliste de eso, ¿por qué ayer tenías tanto miedo? ¿Por qué desconfiaste ayer si ya Dios te ha guardado? ¿Cuántas experiencias? Sé tu mejor amigo, aconséjate. Mira el miedo como una oportunidad, como una puerta para pasar a una promesa más grande. Debemos habitar ese miedo, con disfrutarlo, decirle por qué tengo miedo. Me da miedo hablar con las personas. Voy a pararme en una esquina a hablar con las personas. Los primeros días te va a dar pena, te vas a poner rojo. ¿Qué miedo, qué vergüenza? Satanás es pequeño ante ese miedo. Ve conquistando tus miedos. Ese miedo no te lo va a quitar nadie si tú mismo no decides afrontarlo. Dios no va a venir a quitarte ese miedo porque si no ya te lo hubiese quitado. Tienes muchas inseguridades, eres muy frágil quizás, pero eso debe morir hoy con este mensaje liberador de la palabra de Dios. No permitas que el miedo juegue en tu contra, es tu aliado, es para ti una oportunidad. ¿Por qué leí la versión Dios habla hoy? Porque aquí dice que el miedo infundado considera el castigo. ¿Cuál castigo? Si ya Dios, o sea, un cristianismo que todavía ande pensando en castigos y en miedos y en torturas, es un cristianismo todavía muerto del miedo. Si la neurociencia te está diciendo que el amor es la base de todo, si la neurociencia está diciendo que debes amarte a ti mismo, si la neurociencia dice que debes amar al prójimo, que debes aprender a perdonar, no le creamos a la neurociencia, creámosle a Dios. Solo que la neurociencia nos está diciendo hoy, así es que funciona tu fisiología. Dios lo puso de esa manera y lo puso para que lo entendiéramos en fe, pero la ciencia cada día está confirmando. La ciencia no nos debe alejar de Dios, nos debe enseñar a amarlo, a entendernos, a conocernos. El amor es el arma más poderosa que Dios nos ha regalado. Recuerda que tu corazón tiene dos balanzas, una se llama miedo y se llama amor. Y cada mañana debemos preguntarnos, ¿mi vida está dirigida por el miedo o por el amor? Y si tengo miedo, debo no eliminar ese miedo, sino fusionarlo, habitarlo. ¿Por qué es que tengo ese miedo? A ver, déjame conocerte por qué lo tienes. Y avanzar. Y caminar y decirle, Señor, he aprendido a confiar en ti. Por eso Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Una sociedad que vive de mucha vergüenza, de mucho miedo, del que dirán, es una sociedad fácil de depredar. Así que, queridos amigos y hermanos, vamos a seguir profundizando en este tema. Cuando ustedes leen Primera de Corintios, ustedes se van a dar cuenta de la fortaleza. El amor echa fuera el miedo, echa fuera todo temor. Lo convierte en una oportunidad. Cuando ustedes leen Primera de Corintios 11, que lo veremos mañana, se van a dar cuenta que el amor todo lo puede. Nos vemos mañana en el siguiente episodio. Bendiciones para todos.